gobierno que tenga como política la consulta permanente de los diversos sectores que integran la sociedad panameña no firma en menos de De en 5 36 minutos. horas un contrato que va en contra de el 80 o el 90% de la poca, en realidad, participación ciudadana en la asamblea formal que se tuvo. Y es el mismo gobierno que todavía al día de hoy, acabo de oír el anuncio en la propia emisora, está gastando millones y millones de dólares sobre los cuales no se han rendido cuentas todavía, actuando como relacionista público de la minera. El gobierno simplemente está tratando de traspasarnos su responsabilidad para que entonces diga el soberano. Olga Diovaldía, directora de Transparencia, bueno, de Fundación Libertad, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional. Bienvenida, Olga, gracias por acompañarnos hoy. No quiere que le llame conflicto al conflicto. Bueno, pero es que digo, también hay que hacer docencia y hay que diferenciar las cosas. El problema es ese, que hemos estado también yo hablé con un especialista generando conflictos innecesarios. Yo hablé con un especialista en temas de inteligencia temprano sobre lo que sucede en Gaza. No, pero eso sí, eso es otra película. Acá es... Aquí es una protesta y de verdad un desacuerdo social totalmente de todo el mundo, para una vez no, segunda vez, Olga, porque hace poco nos unimos la sociedad civil para un tema, pero esto es mucho más grande. Orlando, hay un grupo importante de la sociedad panameña que aún está ahí esperando a ver qué pasa. Bueno, eso siempre pasa, yo creo que eso es normal, pero yo sí quisiera responsablemente... Puede ser mucho peor. Yo sí quisiera responsablemente aprovechar a Olga y por eso la invité. Yo quisiera hablar un poco del anuncio de ayer en la noche. Después se nos van a sumar otras personas a la conversación que nos hablen de cuáles son los planes que tienen con las protestas, pero sí quisiera, Olga, retomar un poquito, ¿no? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos con estas dos medidas que anunció ayer el presidente? La ley de moratoria, que es la que se viene pidiendo, y luego un referéndum el 17 de diciembre. ¿Hasta qué punto esto es viable y hasta qué punto es contradictorio? Porque yo me pregunto a veces ¿cuál va a ser la pregunta del referéndum? O sea, ¿vamos a hacer un referéndum para sacar de circulación una ley que ya está aprobada o para echar atrás una ley que ya está aprobada? ¿O vamos a hacer un referéndum para decidir lo que ya decidiría una ley de moratoria? Eso es lo que no me queda claro. Buenos días. Buenos días, Raquel. Bueno, la realidad, no sé si me escuchas bien. Sí, se te escucha bien. Ok. Buenos días, Guillermo, también. Gracias por la invitación a discutir estos temas. Y bueno, la invitación originalmente era para hablar de una cosa y vamos a terminar hablando de la otra, que es... Pero así cambia el mundo informativo. La realidad nos supera a todos y efectivamente ese anuncio del presidente ayer ha generado una incertidumbre legal, presupuestaria, social, de gestión e inclusive yo diría un quinto elemento que es que genera, hay que analizar el factor de riesgo que implica para las elecciones de mayo 2024 desde el punto de vista de la presión social. Mira, la ley orgánica del Tribunal Electoral incluye entre las facultades del Tribunal Electoral la realización de elecciones, referéndums y consultas populares. Eso la propia ley orgánica lo regula, los formatos que tiene, pero adicionalmente sí se requiere, y yo lo consulté anoche apenas oí al presidente, lo consulté enseguida con el magistrado Eduardo Valdés, porque a mí no me quedaba claro, ya me quedó muy claro cuál es la figura. Sí se requiere una ley, ya que es una iniciativa del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que mandar a la Asamblea, dentro de su iniciativa legislativa, la propuesta de una ley para la creación de la consulta. Y dentro de esa ley que vaya a ser emitida por la Asamblea está la respuesta a todas las preguntas que acabas de hacer. El formato que va a tener, la pregunta que van a hacer, la vinculación posterior a la misma y qué es lo que van a buscar en esa consulta o ese referéndum. Porque, y adicionalmente yo le sumo a que tenemos un grave problema en las comunicaciones que vienen del Ejecutivo.
en un periodo de 24 horas, vamos a decir, son las 10 de la mañana, ¿verdad? De las 10 de la mañana de ayer a las 10 de la mañana de hoy, en 24 horas, hemos recibido 3 comunicaciones distintas que vienen, yo diría que hasta 4, que vienen del mismo lugar y que de alguna manera son contradictorias y no pueden ser verdad las dos a la vez. No, definitivamente. Si viste la lista esa muy terrible de los 10 puntos que circularon, que estaba siendo enviada por propios entes y personas del gobierno directamente a periodistas, que luego llama a la coordinadora de comunicaciones de la presidencia, llama en vivo al periodista que las está leyendo, a Hugo Famanía, por nombre y apellido. Sí, eso fue y ayer. en el aire la desdice como comunicación no necesariamente oficial, al mismo tiempo que en la tarde viene esta comunicación. Y esta mañana el ministro Roger Tejada dijo algo distinto a lo que dijo el ministro Concepción. El ministro Roger Tejada esta mañana dijo que la moratoria incluiría no solamente las ciento y tantas solicitudes todavía no tramitadas o pendientes de explotaciones mineras, sino esa lista de 15 contratos ya otorgados que también eran parte de ese análisis de dónde está Panamá. Entonces, realmente tenemos un problema de comunicación por parte del Ejecutivo que de alguna manera evidencia esa fractura y esa incapacidad de articular respuestas que de verdad sean efectivas al clamor ciudadano. Se está creando un ambiente de contradicciones, justamente por lo que señalas. No hay una línea de comunicación clara y establecida, pero nunca la hubo, Olga. Esto empezó mal en términos de comunicación y estos son los resultados, porque cuando tú te abocas a una negociación de esta magnitud y a un contrato de alcance social que va mucho más allá, o sea, es que nos rebasa a todos. Esto es una cosa muy grande y muy seria, y yo siento que la comunicación ha fallado y aquí lo único que no ha existido es transparencia. Entonces hemos llegado a un momento de desbordamiento y la gente se cansó y te cansas de que se contradigan, de que te cuenten una historia hoy y mañana te la cambien, que luego la parte legal también la contradicen. O sea, yo la verdad quedé muy sorprendida ayer con solamente 1 minuto 48 segundos de mensaje presidencial. No lo discuto, si era lo único que tenían que decir, está bien, pero yo creo que la gente se merecía un poquito más de explicación de cómo se van a llevar adelante estos 2 puntos y cómo se va a ejecutar este tema. Mira, la contradicción, en filosofía hay un principio que es la contradicción en principio, esa expresión, que lo que significa es que no hay coherencia entre el objeto y el sujeto, vamos a decir. Ayer salió que no había circulado anoche, ya circuló esta mañana, la resolución de gabinete número 125 del 29 de octubre de 2023, sí, donde el Consejo de Gabinete, en el uso de sus facultades y constitucionales y legales, hace la resolución de que se va a hacer la consulta. Ahora falta que sea enviado, que esto se convierta en una ley que pueda llevar el mandato al Tribunal Electoral, que va a contener entonces los términos del mandato para que ellos puedan organizar la consulta. Pero el segundo párrafo de esa resolución de gabinete número 125 dice que pese al convencimiento de que esta actividad de explotación minera conlleva beneficios para la economía del país en función de los múltiples empleos que genera de manera directa e indirecta y los aportes al desarrollo a las áreas adyacentes al sitio de la concesión, el órgano ejecutivo, como parte de su política de consulta permanente con los diversos sectores que integran la sociedad panameña, considera necesario someter al escrutinio popular la decisión que deba adoptarse sobre el destino del contrato ley suscrito entre el Estado y Minera Panamá S.A., aprobado mediante la Ley 406 del 2023. El propio segundo párrafo de resolución de gabinete 125 contiene la contradicción en principio. Un gobierno que tenga como política la consulta permanente de los diversos sectores que integran la sociedad panameña, no firma en menos de 36 horas un contrato
que va en contra de el 80 o el 90% de la poca, en realidad, participación ciudadana en la asamblea formal que se tuvo. Y es el mismo gobierno que todavía al día de hoy, acabo de oír el anuncio en la propia emisora, está gastando millones y millones de dólares sobre los cuales no se han rendido cuentas todavía, actuando como relacionista público de la minera. Entonces, sí tenemos un problema de comunicación y de contradicción en principio, que es muy grave y que no da respuestas específicas. A tu pregunta, y perdona que divagara y aquí me callo, Sí, a tu pregunta de qué, las preguntas específicas, el cómo, quién, cuándo, para qué, con qué recursos, tiene que estar contenido en blanco y negro en una ley que no conocemos todavía, ni la de moratoria, ni la de la consulta, y qué forma va a tener. Porque ahí, cuando tengamos los textos, ahí vamos a saber, porque con las comunicaciones que han dado, no podemos saberlo. Ahí quiero hacer un poquito de docencia porque yo sí quiero aclarar que el decreto que se firmó, el decreto ejecutivo que el presidente anunció en su segundo mensaje a la nación, eso no es equivalente a una ley de moratoria. Eso no claro implica una moratoria. Entonces, una ley de moratoria que además, y corrígeme Olga, sería una ley de interés social, porque al punto que estamos tendría que ser una ley de interés social, le permitiría una retroactividad, porque también para dejar sin efecto esas concesiones que bien señalas que ya el MISI otorgó de exploración minera en otros puntos del país, para dejarla sin efecto la ley tiene que tener retroactividad. Pero es que nuestra propia Constitución, dentro del artículo que habla de la explotación de suelos, recursos, agua, la frase final del artículo es el interés social y el bien común. O sea, y lo tenemos en nuestro más alto techo jurídico o el inicio, es decir, en la pirámide de la aplicación de las leyes del país. Ahí está el interés. La gran pregunta es cómo nos movemos hacia adelante y con qué respuestas nos vamos a mover, porque da la impresión que lo que el gobierno central ha encontrado como manera, o lo que están proponiendo, no es suficiente ni parece llenar las aspiraciones de la mayoría de la gente. Es cierto, hay una, como se comentó al inicio del programa, hay un grupo de ciudadanos que está como esperando a ver para dónde se mueve el viento. Sí, pero esa es la minoría. Pero hay una gran fuerza que obviamente desborda las ideologías y los sectores, porque no se puede negar que es multisector, que es a lo largo de todo el país y que además ya no obedece nada más al contrato minero, obedece al hartazgo ciudadano con la corrupción, con la falta de respuestas, con lo que se ha visto en estos 4 años, donde no hay una verdadera recuperación económica, donde, como dice Fitch, la calificadora, se maquillan o se manejan, se aparenta, hay una simulación con el manejo de las finanzas, y en medio de todo esto, el presupuesto nacional que hay que va para la asamblea hoy. O sea, es que en realidad ahorita voy a hablar con Ángel Ortega, le voy a preguntar y te voy a pedir que no te vayas, que te quede la conversación, debe estar entrando por ahí, pero yo quiero saber qué es lo que van a hacer y hacia dónde siguen las manifestaciones, porque estos señores se van a reunir hoy a aprobar el presupuesto del Estado. Entonces, que ya tiene, que de 27 mil millones de dólares está pasando a 32 mil. Sí. Esos 5 mil millones adicionales están en una categoría que se llama ajustes. Nadie sabe para dónde van, más los 780 millones que la Asamblea pidió adicional, donde hay además en esos 780 millones, no recuerdo la cifra exacta, que están pidiendo adicionales para la descentralización. Mira, ese documento que circuló ayer con la amenaza de que los subsidios se eliminan si se cancela el contrato, esa propaganda institucional que le promete a los jubilados para el día X de noviembre y que pone como si toda la economía del país estuviera descansando en esos mínimos, porque son mínimos comparados con la ganancia que representa para Quantum la explotación de Panamá, que entiendo representa el 15% de sus ganancias globales.
que son muchísimas, 7 billones, entendí que ellos han reportado como ganancia. Cuando nosotros vemos en ese presupuesto que supuestamente van a aprobar entre hoy y mañana, allí la Asamblea pidió 208 millones, se lo bajaron a 150. La UNACHI tiene más de 300 millones y FARU tiene más de 300 millones para seguir dando en estos 8 meses o 10 meses que les quedan, seguir dando los auxilios económicos de los cuales todavía no han dado explicación. Nada. Sí. La descentralización ya lleva 200 millones y para esta vuelta lleva 300 millones más. Es decir, cuando sumamos los millones que posiblemente están involucrados en esquemas clientelares y que generan sospecha de posible corrupción, nos vamos muy por encima de los 700 millones. Entonces, tú quieres decirnos que hay que amarrarse el cinturón. El cinturón se amarra cortando esa hemorragia de dinero y de planilla estatal que estamos pagando. No, y no solo, todas las explicaciones que no han dado sobre las contrataciones directas que se han hecho bajo el estatus que tenemos todavía de emergencia. Yo insisto en esto, o sea, ¿cómo podemos seguir bajo emergencia nacional cuando en realidad todos hemos pasado prácticamente la página de la pandemia? O sea, yo de verdad que no estoy entendiendo. Entonces queremos hablar de transparencia y queremos comunicarnos en el mismo lenguaje. Pero Raquel, ahí se aplica el principio, disculpa que estoy conectando mi tranquila, computadora, se te quedamos sin batería, la tecnología. Sí, listo. Ahí se aplica el principio de la navaja de Ockham. A ver, ¿qué les trae a ellos seguir bajo la figura esta? No tener que rendir cuentas. Súmale a eso el cambio de la ley de la Contraloría en diciembre del año pasado, que tú sabes que nosotros fuimos los que metimos la demanda de inconstitucionalidad, sí, que está en la Corte esperando fallo. Y es muy grave que la Corte todavía no haya fallado la demanda de inconstitucionalidad de la ley de la Contraloría, que es la que está permitiendo que la Contraloría no tenga legalmente, porque ahora mismo es legalmente, no tenga que hacer las investigaciones que no quiere hacer. No está bajo la jurisdicción de, ellos no tienen que obedecer ni a la jurisdicción de cuentas, ni al Ministerio Público, ni a nadie, porque la ley los colocó como si fueran un cuarto poder por encima de los otros 3 órganos del Estado y le da una habilidad discrecional completamente que ni siquiera tiene que justificar a la persona que dirige la institución en qué investigaciones abre o cuáles investigaciones no abre, o si cierra una investigación, él puede recibir un expediente completo que él puede con una mirada decidir cerrar y no pasa nada. Es decir, y acuérdate que además los funcionarios quedaron con un fuero y privilegio de que no tienen ninguna responsabilidad ni penal, ni civil, ni administrativa por las acciones que hagan o no hagan. En ese ambiente estamos hablando de un presupuesto de 32.000 millones de dólares. En ese ambiente estamos hablando de la plata de la descentralización, estamos hablando, o sea, de temas que van al Estado de Derecho. El hartazgo de la ciudadanía va mucho más allá del contrato minero. Allá iba yo y gracias Ángel Ortega que está conectado, gracias por llegar Ángel. Ángel es abogado y ha sido uno de los manifestantes. Bienvenido. Yo creo que Olga, y lo señalas muy bien para hacer el puente, yo creo que aquí hay un tema que no estamos midiendo y que definitivamente el gobierno, por falta de entendimiento y de contacto con los distintos sectores y las distintas generaciones de la sociedad, no estamos viendo. La juventud que está allá afuera, los jóvenes que están allá afuera no son como nuestras generaciones. La traducción de ellos de bienestar es muy distinta a la que tenían nuestras generaciones. Ellos no todo lo traducen en plata, ellos no todo lo traducen en dinero. Aquí hay un cúmulo de circunstancias. El lenguaje medioambiental en las nuevas generaciones es totalmente distinto al que nosotros manejamos y sobre el cual nosotros fuimos formados. Ellos entienden de créditos de carbono, ellos entienden de fondos de inversiones verdes y lo entienden muchísimo mejor que muchas personas de nuestra generación. Pero sí estoy de acuerdo con Olga y te voy a pasar la palabra, Ángel, porque creo que hay mucho más. No es solo el tema ambiental.
No es solo lo que estamos viendo en fotografías que están circulando, no es solo la falta de transparencia, esto es una acumulación. Las protestas, percibo yo que es un cúmulo de cosas y todo este contrato minero, la gotita que derramó el vaso. Ángel, buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar. Y en efecto es así, en las calles se ha demostrado una nueva generación que está batallando, que está tratando de pelear por su país, pero no entendemos el medio ambiente como algo lejano o como una agenda verde o como cualquier otro epíteto o eufemismo que se quiera utilizar, sino como un pleno derecho, el derecho que tenemos todos los ciudadanos a vivir en un ambiente sano y saludable, y que lo consagró la misma Constitución y que lo consagra también el mismo fallo del 2017 que declaró inconstitucional ese primer contrato de 1997, que establecía en su página 30 que como se está hablando de una minería a cielo abierto y eso es una afectación a nuestro ambiente sano y saludable, se tenía que pasar por un proceso de licitación pública que no ha pasado para este contrato y que es lo que hoy nos tiene en este ir y venir, pero principalmente este sinsabor de unas autoridades que no representan nuestros mejores intereses, sino que quién sabe para qué intereses están trabajando. Una cosa, Ángel, después de lo que se dijo ayer, o sea, dos soluciones que no sabemos muy bien y ya lo hablábamos con Olga, cómo se van a ejecutar o cómo se van a implementar, pero bueno, un referéndum y una ley de moratoria. Pero hoy el presupuesto es sujeto de debate en la Asamblea. ¿Cómo lo ven ustedes y qué han decidido que van a seguir haciendo? Bueno, hasta el momento la información que nosotros tenemos es un poco limitada. Tenemos la resolución 125 del 29 de octubre, que fue la resolución de ayer, para mandar a aprobar este proyecto de ley que tampoco se ha explicado muy bien qué contiene. Solamente sabemos lo que está en la resolución. La información es que el tema es para hacer una consulta pública, tampoco quisieron llamarle referéndum, una consulta pública para el 17 de diciembre. Lo tardío de esa consulta pública, a pesar de la gran cantidad de personas que están en la calle hoy solicitando la derogatoria del proyecto, pero además el pasarle la responsabilidad al pueblo panameño en lugar de asumirlo tú como presidente y como ministros y como diputados que fueron los que firmaron o aprobaron este contrato con todo lo que eso representaría para las posibles demandas. Yo soy de la teoría de que los que deberían estar preocupados por la demanda no debería ser el Estado panameño, sino los que firmaron y se prestaron para esta situación, como es el presidente Nito Cortizo, como es Gaby Carrizo, como es el ministro Federico Alfaro Boy, que al final hipotecaron el país panameño por 40 años en este contrato leonino y entreguista, pero que no están dando la cara ahora, sino que pretenden darle la responsabilidad al pueblo panameño a través de este referéndum del 17 de diciembre. Un referéndum también, además, tardío en comparación a cómo firmaron este contrato, que lo firmaron en 48 horas, en 3 días, pero ahora quieren pasarlo a el 17 de diciembre. No, y es que además, y Olga, Ángel, los dos, y antes de irnos a la pausa, vamos con esta pregunta. Además, yo lo sigo viendo contradictorio por donde sea, porque al final tú vas a hacer un referéndum para decidir sobre una cosa que ya está decidida y que ya es ley. No se tenía que haber consultado antes y se tenía que haber decidido antes. No sé, no se me ocurre mejor ejemplo que, no sé, cuando decidimos la ampliación del canal, vamos a llevarla a referéndum después de que ya pasó, de que ya está decidido y que ya está licitada la obra. No sé, a mí hay cosas aquí que de verdad me hacen muchísimo ruido. Olga. Mira, bueno, Ángel, gusto saludarte nuevamente. Con Ángel, la verdad que es un placer conversar con él por muchas razones. Además, siempre acabamos coincidiendo en los espacios que tienen que ver con promover la transparencia. Él ha participado en actividades nuestras donde estamos haciendo un esfuerzo por promover los principios de transparencia y qué tiene que cambiar en la Asamblea Nacional para que de verdad haya un cambio. Y que Entonces, hay que hay mucho. Pero ese es un tema para otro programa, pero estamos en esa lucha y Ángel ha sido a nuestros eventos. Yo creo que aquí merece un poco un análisis político y obviamente es un análisis mío para sacarle la raíz cuadrada a lo que valga el análisis. Este gobierno se ha caracterizado por tratar de disuadir y resolver los problemas de las explosiones sociales a través de simular una escucha o un diálogo que pueda tener un resultado posterior. Esa fue la manera en que lograron disuadir y lograron disolver
el momento de gran indignación social el año pasado, sin que eso diera ningún resultado específico, que ellos tomaran la titulación de eso que la gente estaba expresando y lo transformaran en soluciones o iniciativas efectivas que resolvieran la situación o que acercaran a la ciudadanía a una sensación de que el gobierno en realidad está generando cambios para el bien común, vamos a ponerlo así. En este caso, yo creo que ellos ya se gastaron su caudal de poder llamar a un diálogo. Lo gastaron. Ya no está ahí ese caudal. Iniciando porque ese gran esfuerzo que se hizo con el Pacto Bicentenario arrojó que el 70% en el tema de minería, el 70% de lo que recibió el Pacto Bicentenario en relación a la minería era oposición total a la actividad. Y el gobierno actuó en oposición a lo que ya se le expresó. Entonces, la salida de la consulta, de alguna manera, siento yo que tiene el objetivo de lograr nuevamente ese disolver, ese disuadir, ese dar, como decimos en panameño, un tente allá, para que haya una distracción en relación a las solicitudes específicas que se están haciendo, pero pareciera que las respuestas, lo vi de una de las líderes de las redes, pareciera que no está teniendo ese impacto que ellos quieren buscar. Y hablando de los jóvenes y tu pregunta, Raquel. Vamos a esperar un momentito, Olga. Me cuentas lo de los jóvenes ahora. Tengo que ir a un cambio comercial y vuelvo. Please. Espérame ahí, por favor. Vamos al cambio y regresamos aquí en La Mañana con. Estamos de vuelta aquí en este espacio de responsabilidad social, un poquito de docencia. Vamos a regresar con Olga. Olga, disculpa, pero estábamos hablando de la juventud y allí te corté. Bueno, que la semana pasada publicamos un comunicado que tuvo su tracción en relación a ese tema, y es que para el país debe ser una alegría que sus jóvenes hayan decidido salir a manifestar esos principios que tú lo expresaste muy bien, que los jóvenes tienen otra visión con relación a lo que es riqueza, a lo que es bienestar. Pero además, la juventud panameña, a diferencia, y siempre me toca en distintos ambientes, tener que corregir cuando la gente se salía con esos comentarios como que la juventud no tiene valores. Yo nada más decía, ¿tú sabes qué? Tienen valores, pero son distintos a los nuestros. Exacto. Uno de los valores que tiene la juventud actual, que me encanta a propósito, es que no tienen ese principio de mediación hipócrita con el que creció mi generación. O sea, mi generación aquí en este país creció con una mediación hipócrita de querer parecer antes que ser y poder tolerar las contradicciones éticas y morales que representa vivir en la República de primos y parientes, la República de las excepciones, y que también es una de las cosas que alimenta, es uno de los digamos, los drivers en Panamá. Cuando tú analizas los factores de la corrupción que se entiende realmente como la parte de la corrupción pública, pero también ese cruce entre la corrupción pública y la corrupción privada, que no estamos muy dispuestos nunca en el país a enfrentar como se debe. Entonces, normalmente lo que nos pasa, y ya que Raquel enarbola los ODS para arriba y para abajo y es parte de su trabajo, yo te digo que lo que nos está pasando en este momento, cuando hacemos el análisis desde el punto de vista del ODS 16, esto era una bomba de tiempo que iba a explotar y explotó ahora. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia en el país a la corrupción institucional y también a la corrupción del sector privado, y queremos que la cosa se arregle, pero únicamente con la integridad en el sector público, y no estamos dispuestos a regular la corrupción en el sector privado. Los jóvenes tienen una serie de valores donde hay mucha menos tolerancia a ese doble discurso. Ahora bien, parte de ese doble discurso, de esa corrupción endémica,
siento yo qué es lo que nos está pasando con la comunicación de la presidencia, pero en nuestro comunicado la semana pasada lo dijimos desde la Fundación. Debe ser una alegría para el país, y espero que lo sea, el movimiento de jóvenes, el movimiento además que no toma prisioneros y no negocia a medias del sector ambiental, pero también requiere que hagamos una articulación real de cuál va a ser la solución al problema, porque los dos extremos, ninguno nos lleva a una solución que de verdad sea efectiva, y obviamente el Ejecutivo no está siendo capaz de presentar esas soluciones efectivas. Olga, voy a ir con Raiza Banfield. Se acaba de conectar Raiza y me quedan 20 minutos de programa y sí quiero abarcar algunos temitas y aquí un análisis ya en la parte ambiental, y por eso invité a Raiza. No te me vayas, Ángel. Raiza, yo me hago una pregunta y para ir un poquito directo al grano. Pongamos que toda esta historia que ya le hemos hablado con Ángel y con Olga, y que el referéndum sale como estamos pensando y que todo el mundo dice que sí, que se tienen que ir y que esto hay que echarlo para atrás. Desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, ¿cuál sería un plan de retirada coherente y qué hacemos con lo que está allí en esa zona? Buenos días. Bueno, buenos días ante todo y saludos a quienes ya me antecedieron y a los que escuchan. Mira, ante todo hay que ponernos en el marco. El referéndum es una estrategia de dilación que no nos lleva a ningún lado, porque simplemente vamos a postergar 45 días más la incertidumbre, la operación con zozobra de la mina. O sea, eso no va. El gobierno simplemente está tratando de traspasarnos su responsabilidad para que entonces diga el soberano votó y derogó con una ley que va a ser inconstitucional y que nos lleva al mismo punto. La acción del gobierno, una vez que asumió aprobar a las escondidas un contrato que advertimos hasta la saciedad que era inconstitucional, es asumir las consecuencias de su decisión hoy, porque el referéndum está en la calle todos los días. Así que eso es un cuento de fachada. Las implicaciones. Hemos dicho que ninguna mina se cierra de hoy para mañana. Ninguna. Tiene que haber un plan que defina un proceso escalonado de cierre, de reducción de la operación, al tiempo que la transición hacia nuevas capacidades de desarrollo de los empleos. Pero mientras tanto, hay que establecer controles para esas tinas de relaves que están haciendo desastres al agua subterránea. Hay que establecer controles para los lixiviados de los minerales. En fin, una serie de controles y sobre todo ir reduciendo, porque este contrato lo que le da a la minera es la posibilidad de crecer y crecer y crecer y crecer a través de la compra de tierras inclusive. Entonces, no cabe que en esta coyuntura una empresa siga creciendo, sino reduciendo. Pero para eso, una vez declarada la inconstitucionalidad, el Estado tendría que llamar a una licitación pública, que es lo que está en juego desde la primera demanda. Una licitación pública con unas reglas de juego bien claras y las empresas que van a participar. Yo rechazaría de plano a First Quantum por la mala fe que ha demostrado en todo esto. Pero bueno, que le participe. Te estamos perdiendo. Creo que la comunicación se nos va un poquito. Está mal, la estamos perdiendo a Raiza. Vamos a esperar a ver si volvemos a retomar esa comunicación con Raiza. Ángel, yo quisiera preguntarte a ti desde el punto de vista medioambiental, y creo que ayer lo conversamos en el chat cuando hablábamos de esta entrevista, es la mente de los jóvenes, cómo está condicionada respecto al tema ambiental y por qué le estamos prestando más atención, en base también y siguiendo un poco el hilo conductor de Olga, de que ya esa doble moral y esa historia de producir plata está un poquito en el pasado en este país. Cuéntanos. No, y no solamente lo de producir plata, es que, veamos, nosotros también queremos producir plata y la juventud está necesitando empleo. Estamos en una etapa en donde realmente tal vez la situación por la inflación o por lo difícil de las políticas públicas que no se han aterrizado en este país, hay mucha juventud en trabajo informal, hay mucha juventud en deserción escolar, hay mucha juventud que necesita realmente el apoyo gubernamental a través de iniciativas de política pública que sirvan para
generar esa industria de desarrollo. Pero también es esta misma juventud la que tiene un poquito más de conciencia sobre su medio ambiente, sobre un medio ambiente sano, sobre un medio ambiente saludable, sobre precisamente el no querer convertir a Panamá en un país minero, en un país lleno de huecos de minería a cielo abierto. ¿Por qué? Si vemos en otros ejemplos, ahora que nosotros estamos tan interconectados con las redes sociales, como en Costa Rica está generando buena industria, con una gran cantidad de turismo, con gran cantidad de Producto Interno Bruto, producto de su ecoturismo, de su aplicación a través de fincas, de sus visitas a las playas. El Salvador está intentando hacer lo mismo, República Dominicana intentando hacer lo mismo. ¿Por qué Panamá entonces tiene, desde cuándo, convertir su biodiversidad, una de las mayores biodiversidades del mundo, con el lugar en donde tenemos nosotros en el corredor biológico mesoamericano, una de las áreas más biodiversas del mundo, convertirlo ahora en un proyecto minero para satisfacer los beneficios económicos de algunas personas de otros países, como en este caso la empresa extranjera, o de quién sabe qué otros panameños que están tratando de verse beneficiados, sacrificando el futuro de Raiza, regreso contigo, te recuperamos, se había quedado bloqueada la comunicación. Sí, Nos estabas contando sí, lo que está podría pasando. ser en realidad aquí la gente, y me gusta hacer esta docencia porque yo siento que hay que entender y todos tenemos que estar muy claros que pase lo que pase y tenga que ser lo que tenga que ser, no podemos tampoco hacer esto en 5 minutos, cerramos y se van y ya, dejaron de trabajar. Entonces, pero la cuestión aquí también va a ser cómo lo hacemos y cómo lo hacemos de forma correcta también para un futuro de desarrollo sostenible. De hecho, decía que esto no ocurre de la noche a la mañana y entiéndase, cuando la empresa decide irse, se va. Ojo, aquí estamos defendiendo los trabajos y la empresa y en el contrato dice que cuando se quieran ir, se van. se pueden ir. Y que pueden parar por 4 años sin indemnizar a nadie, sin pagar nada. O sea, estamos defendiendo lo que en contra de nuestros propios intereses a la empresa. Entonces, esto se hace con un plan de cierre, una licitación pública, que es lo que está en juego desde la demanda inicial, y convocando a empresas con las reglas del juego puestas por nosotros. Van a entrar para salir, van a entrar para cerrar y van a entrar para transformar los empleos y capacitarlos a otras fuentes de desarrollo sostenible y de energía renovable y de aprovechamiento de agua, etcétera. Aquí necesitamos apoyo de Naciones Unidas, de la banca multilateral, del Fondo para el Clima. Panamá es clave en la mitigación del cambio climático del planeta. ¿Cómo es posible que vamos a decir que no hay otra alternativa que seguir destruyendo el país para la minería? Y lo venimos diciendo no con las manifestaciones, lo venimos diciendo hace 15 años. Lo único que fuimos como la gota que horadó la roca reventó y ahora es un discurso de los jóvenes, de los maestros, del mismo Suntrax que hace 15 años estaba peleando porque le estábamos quitando su empleo. Hoy entienden la gravedad de donde estamos metidos. Entonces, dejar de marearnos con el discurso de gobierno de viene el cuco, se va a quebrar el país, no tenemos opción. Eso es mentira. Y yo no sé si han escuchado el discurso que está circulando en las redes de Graciela Dixon, Sí. que dice la responsabilidad de la Corte y la importancia de hacer uso de esos mecanismos para restablecer la paz social. No solo... Partiendo de ahí. Ahí también, y disculpa que te interrumpa, pero en ese mensaje que está circulando queda muy claro que no necesariamente el arbitraje tendría por qué salir en contra de Panamá. O sea, aquí hay un tema muy importante que es el tema medioambiental. Ese es el corredor mesoamericano. Yo no sé si estamos contextualizando lo que está pasando en el mundo con el cambio climático y con todos esos ODS que yo decía, ese ODS 15, Olga, ya no voy a hablar solo del 16, de la biodiversidad. O sea, somos el segundo Amazonas del continente. Amazonas, Brasil y Panamá. Esta selva tiene una representatividad muy fuerte en el ecosistema medioambiental de toda la región, no solamente de Panamá. Estamos hablando de palabras mayores. Y yo creo que ese mensaje hay que hablarlo mucho porque ese lugar al final da para créditos de carbono, da para un fondo, da para reforestar, pero todo lo que ha pasado, o sea, y no sé si estoy errada, Raiza. En efecto, estás así. En algún momento cuando los ambientalistas hablábamos mucho de este potencial, algunos nos decían, eso no le cala a la mente de la gente, háblenle por el tema económico, háblenle por el tema de salud. Y empezamos a dar varios discursos en materia de salud pública, por ejemplo, los metales pesados, que no es que ellos tengan que echar mercurio o tengan que echar algo, simplemente que en las rocas hay metales pesados y al quedar expuestas con las lluvias a través de los ríos,
bajan a las poblaciones que consumen esa agua. Hay un incremento de enfermedades renales crónicas en la población de Coclé y todavía no se ha establecido la relación que hay entre el agua de la cuenca alta y el agua que consume la población. Entonces, ese tipo de estudios que tienen que ver con la salud humana también son súper importantes. Sí, Y en hablamos... materia de cambio climático, bueno, Panamá indica que es carbono negativo, pero ¿de qué nos sirve ser carbono negativo si el país está cedido a la minería? Eso es una fotografía del pasado, Sí, al final que nos debería servir. lo que entiendo es que el carbono negativo también lo podemos perder, porque eso es como quien habla de una calificación de riesgo. Entonces, si seguimos desertizando el país, en vez de progresar, vamos a echar para atrás y en algún momento nos van a medir, porque la huella de carbono se mide. Así es. Y el carbono negativo hoy es como tener una buena referencia de crédito, que con ese crédito tú vas a los bancos y pides financiamiento para la calidad de proyectos que ese crédito te da. Nosotros estamos usando ese crédito simplemente para justificar el desastre, no para invertir en proyectos de restauración, de inversión verde, etcétera. O sea, aquí la dicotomía, y por eso es que no nos dejaban entrar a los ambientalistas a los encuentros internacionales, porque al Ministerio de Minería, de Ambiente, le ha encantado decir... Gracias a Dios que no hay un Ministerio de Minería, por favor. No, pero es que el ministro de Ambiente habla como ministro minero, no hay ninguna diferencia entre su discurso y de un ministro minero. No hay diferencia. Además, fue el consultor de la empresa Cerroquema en Los Santos, antes de ser ministro de Ambiente. Y en esta administración se aprobó lo que ningún gobierno quiso en 3 administraciones pasadas, el estudio de impacto ambiental de Cerroquema, en Los Santos donde no hay agua. Así que los puntos sobre las CIES. O sea, hemos llegado a una situación de crisis. Yo comparto con Olga que ningún extremo es bueno, bien. El problema, Olga, aquí es que el extremo lo impuso el gobierno. Nos toca a nosotros salir de allí. Pero para salir de allí no podemos andar con paños tibios. Hay que tomar decisiones difíciles. Hace 15 años era más fácil, hace 5 años era más fácil, hace 2 años era más fácil. Ahora estamos... Raiza, la semana pasada era más fácil. Antes de que firmaran Por supuesto, no tenía que haber firmado eso en 25 minutos. Que los pone en una esquina y tal como tú dijiste, un contrato, además, me gustó la expresión que usó Ángel, no la había oído, entreguista. Un contrato que además efectivamente genera crecimiento en lugar de decrecimiento y no garantiza esos controles que deberíamos tener. Y lo de la licitación, realmente allí está el nacimiento de todos los males. Panamá ya estaba en otro lugar para haber hecho una negociación que trajera eso, que esta trajo lo opuesto. Entonces, cuando yo hablo de las esquinas, no es que estoy diciendo que hay que buscar paños, sino que esta posición en la que nos ha puesto el Estado, el gobierno, no el Estado, incluyendo esta consulta que han propuesto ahora, no es una solución efectiva, no va a llevar a la solución que la sociedad requiere. Pero aquí además volvemos a ver una ceguera absoluta de parte del Ministerio de la Presidencia. Mira, en lugar de tanto contrato directo a firmas de relaciones públicas, deberían buscar sociólogos y politólogos que les explicara la situación que tienen, porque pareciera que no la entienden. No, aquí hay falta de entendimiento. Yo lo puse por allí en un tweet y probablemente no me hicieron caso porque no tienen por qué hacerme caso a mí, pero sí les quiero, aquí hay una lucecita al final del túnel, les quiero leer algo que me acaba de llegar. La Procuraduría de la Administración informa que el jueves 26 de octubre recibió el traslado de la demanda. El Código Judicial le da 10 días al procurador, 10 días hábiles, no obstante, y luego de un amplio estudio jurídico constitucional de la demanda de inconstitucionalidad presentada, la Procuraduría de la Administración está en capacidad de informar que se estará emitiendo la opinión correspondiente esta semana que transcurre. O sea que el procurador no va a tomar el término completo y sí va a acelerar su pronunciamiento, su opinión. Eso es una muy buena noticia, muy buena noticia. Sabemos que la opinión del procurador no es vinculante, pero es muy importante en medio de esta crisis de incertidumbre que ha agravado el gobierno con sus mensajes desatinados. Y creo que es muy importante también señalar que va a venir entonces el periodo de alegatos y que sería muy importante
que de muchísimos sectores y muchísimas voces se presentaran alegatos formales a la Corte Suprema en cuanto a la inconstitucionalidad del contrato. De acuerdo. Porque en realidad las razones que causaron la inconstitucionalidad ya ratificada no se mejoraron, o sea, siguen allí, son exactamente las mismas. Es más, tú me preguntas a mí y yo siento que hay un deber, hay una falla intrínseca en los diputados votando por algo que ellos saben que contenía el elemento inconstitucional ya determinado por la Corte. Allí hay una responsabilidad que hay que ver cómo se deslinda y cómo alguien paga una consecuencia, porque una de las funciones principales de los diputados es no votar por leyes que van en contra de la legislación de la República, y la Constitución es la primera, número 1, y ellos votaron por una ley que no mejoraba en nada ni quitaba la condición que causó la inconstitucionalidad original. Pero, Olga, más grave aún es que escuché, no me acuerdo qué diputado, y también al ministro de Ambiente, decir, y se está convirtiendo en una máxima, que ellos no tienen por qué velar por el cumplimiento de la Constitución, que eso le toca a la Corte definirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos eso es dejando falso. la gestión del Estado. Sí, claro, falso. Aquí todos. Conflictos jurídicos, o sea, que a la Corte le toca administrar el Estado, pues basado en fallos. Sí, la Corte es la responsable del Estado de Derecho y del respeto a la máxima ley de este Estado de Derecho. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Además, les recomiendo una investigación que hicimos, que se publicó el 28 de julio, está en nuestro sitio web, sobre el rol de la Asamblea Nacional como ente de fiscalización y control, el rol que le da la Constitución en la teoría de la separación de los tres órganos, pero la Constitución además dice en blanco y negro, es un deber de los diputados no aprobar leyes que van en contra de las leyes del país. Por supuesto. Y es que ellos han utilizado... Yo no le he oído eso al ministro Concepción, pero eso debería ser causal de renuncia del puesto. Vamos a dejar que el que nos pone... Una apología, ¿cómo puedes desde un puesto en el Ejecutivo hacer una apología de no cumplir con las leyes de la República? Chicas, vamos a dejar que el que nos pone aquí el balance de género en este programa nos cuente lo que estás tratando de decir. Cuéntame, Ángel. Duro con estas mujeres. Difícil. Primero que amo este debate porque es un debate bastante nutrido y es un debate de ideas. Yo traigo otra idea a la mesa. Panamá es un país que, a pesar de todo lo que está sucediendo, es un país pacífico. ¿Saben por qué? Porque en otros estados estuviéramos pidiéndole la renuncia enteramente de una vez al gabinete completo, al gabinete completo, al presidente Cortizo, a Federico Alfaro Boy por su participación tan irresponsable de decir nosotros no nos corresponde determinar la inconstitucionalidad. No, eso es la Corte. Entonces, ¿para qué lo propones? Se supone que el servidor público, todo funcionario público, toda persona que trabaja para el Estado está limitado a solamente lo que establece la ley. Los particulares somos lo que podemos hacer cualquier otra cosa fuera de los límites establecidos. De lo que no nos prohíbe. De lo que no nos prohíbe exactamente la ley. Entonces, es solamente una participación tan vaga, tan simplista como fue mi reacción en la mitad de la calle 50 el jueves en la tarde con la primera declaración del presidente Cortizo. Están pensando de una forma que yo no entiendo tampoco, como decíamos anteriormente, no tienen sociólogos, no tienen politólogos que les expliquen. Están pensando de una forma bastante limitada, tal vez pensando en sus propios intereses. No sé si no saben o no se han dado cuenta del efecto que esto va a tener para sus propias elecciones del 2024, o si están tan confiados en que tal vez con el dinero que ahora tienen van a poder comprarle la conciencia a la población. Pero también es siempre mi mensaje, también como político, que en este caso nosotros no podemos dejarnos que nos compren la conciencia. O sea, las personas que han estado votando de esta forma, que están tomando las decisiones como están tomándolas, son personas que fueron escogidas por el pueblo panameño, precisamente tal vez por alguna prebenda, algún favor, algún jamón, alguna gorra, algún suéter. Nosotros no podemos permitir que esto siga sucediendo, o en el próximo gobierno vamos a tener otro contrato con otra concesión. O sea, esos son elementos que hay que eliminar, hay que quitar y que hay que mejorar la forma como se administra el Estado panameño. Yo quisiera añadir algo, si me lo permiten. Se está creando una confusión y creo que es a propósito para tratar de dividir a las voces que son consultadas en esta materia, pero estamos claritos todos, de que
lo que se pedía en la calle y lo que se pedía en las acciones legales o en la misma propuesta legal interpuesta por CIAM en la Oficina de Participación Ciudadana en la Asamblea, no era un referéndum para votar sí o no por el contrato. Así es. El contrato ha tenido un mecanismo de prevenir la inconstitucionalidad, de rechazar lo que estaba actuando el Ejecutivo y rechazar en la Asamblea lo que estaba actuando el Legislativo. No nos dejaron entrar, nos reprimieron, nos bloquearon y aprobaron en 72 horas. Ahora quieren un referéndum para validar lo que hemos dicho constitucionalmente antes y en las calles después. Eso es una cosa que no tiene nada que ver con el referéndum que estamos pidiendo como país para que Panamá no sea un país minero. ¿Qué pasa? Como en la Constitución prevé que se puede explotar los recursos minerales metálicos, si el legislativo saca una ley prohibiéndolo, es una ley inconstitucional. Lo que sí puede hacer es establecer una moratoria indefinida para parar lo que hay mientras se decide el cambio constitucional para decir no va a haber minería metálica en Panamá. Se acaba el problema de raíz. ¿Me explico? Entonces hay que hacer docencia y no crear el caos, porque aquí nadie está contra nadie. Aquí estamos a favor de Panamá y de un desarrollo. No, además también ojalá, y por eso que quisiera ver yo el proyecto de ley que supuestamente Nito Cortizo va a presentar a la Asamblea con su gabinete. Hay que ver el wording que se utiliza. Exactamente. Con respecto a qué es la supuesta pregunta de ese no vamos a hacer. Exacto. Porque no vamos, si yo creo que ¿estás hay de acuerdo que... con el contrato sí o no? ¿O estás de acuerdo con la minería sí o no? O sea, exacto. Yo lamentablemente... Imagínate, nos llevan en el carrito hasta el 17 de diciembre. Pensando que se abre una ventana de oportunidad y que a lo mejor todos los que han estado en la calle van a cambiar de opinión en 45 días cuando nos vuelvan a bombardear de publicidad, como han estado haciendo en los últimos meses y no ha servido para nada. Yo les quiero agradecer a los tres, a Olga de Ovaldía, a Raiza Banfield, a Ángel Ortega, por haber aceptado estar en este programa y tener este debate aquí en La Mañana Ancon. Lamentablemente tengo que irme, ya no tengo más tiempo, ya tengo a Guillermo aquí, pero seguiremos hablando del tema. Vamos a seguir fomentando este tipo de debates porque es importante. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Guillermo, nos vamos hasta dentro de 2 semanas, porque el lunes 13 de noviembre vuelvo. Día del Periodista. Cuídate mucho. Igual. Vamos a la pausa y regresamos.